Agencia de riesgo Moody's baja calificación crediticia a Colombia. La decisión de la calificadora se da por deterioro de la política fiscal del país. Consejo Electoral no puede investigar al presidente Gustavo Petro, aclara Corte Constitucional. Fallo a favor del mandatario. Récord en producción de cocaína en Colombia, revela la ONU. 67% de coca del mundo está en nuestro país. 68.000 colombianos desplazados y 91.000 personas confinadas entre enero y mayo de este año. Damnificados por lluvias ya suman 397.000. Alias Papá Pitufo pide anular su juicio por contrabando. Presidente Petro asegura que no hay complicidad de la policía en atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Fiscalía denuncia a dueños de gasolineras por presuntos nexos con disidencias FARC. Noticentro 1 desde Cartagena en el Congreso de Andesco. Crece déficit de gas para 2026. Ecopetrol anuncia inversiones para proyecto de regasificación del Pacífico. Tras casi 4 décadas al frente de la revista de moda más importante del mundo, Anna Wintour se despide de Vogue. Los detalles en las noticias del entretenimiento. La agencia calificadora de riesgo Moody's bajó la certificación crediticia a Colombia por cuenta del deterioro fiscal prolongado. Como se advirtió desde varios sectores, la agencia de riesgo Moody's bajó la calificación crediticia a Colombia por el deterioro de su política fiscal en el último año. El país incrementó su déficit, el cual cerrará el año sobre el 7,1% debido a la caída del recaudo tributario y el peso que se viene presentando en materia de gasto. Cabe recordar que recientemente el Ministerio de Hacienda reveló su marco fiscal de mediano plazo, donde anunció suspender la regla fiscal. Esto evidencia un costoso momento para Colombia en materia del incremento del costo del crédito, en materia eventualmente de la subida del precio del dólar y por supuesto también de un endeudamiento más costoso para el país. Los analistas también consideran que es una mala noticia el considerar que el país queda en mayor riesgo. Colombia quedó en la última línea del grado de inversión. Cuando a alguien le baja la calificación es más costoso financiarse porque a mayor riesgo, pues lógicamente mayores tasas. Y lo que puede suceder con el dólar es que pueda subir un poquito el día de mañana mientras se asume la noticia. Esta decisión se toma en medio de un panorama de deterioro fiscal cada vez más marcado, particularmente luego de la publicación del marco fiscal de mediano plazo y de la suspensión de la regla fiscal. La decisión puede generar un efecto dominó de parte de las demás calificadoras. Noticia en desarrollo. Y en otras noticias de Colombia, la Corte Constitucional falló a favor del presidente de la República, Gustavo Petro. Asegura que el Consejo Nacional Electoral no lo puede investigar por presuntas irregularidades en su campaña presidencial. La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente Gustavo Petro. El alto tribunal determinó que el primer mandatario solo puede ser indagado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, como alegaba Petro en una tutela. Bien por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional acaba de reconocer el fuero presidencial al determinar que la única que puede juzgar al presidente Gustavo Petro es la Comisión de Acusaciones. La Corte Constitucional avaló una ponencia del magistrado Vladimir Fernández en la que argumentó que el fuero del presidente se mantenía en el CNE a pesar de ser una actuación administrativa y no de carácter penal. La Corte determinó que el Consejo Electoral tendrá que entregar el expediente contra el presidente al Congreso. No obstante, la investigación a los particulares y gerentes de campaña continuará. El CNE investiga irregularidades en el reporte de cerca de 5.000 millones de pesos que no habrían sido declarados en las cuentas de campaña. En un informe, la ONU anunció un récord histórico en la producción de cocaína a nivel mundial. Colombia es el epicentro con un 67% de los cultivos ilícitos en el mundo. La producción global de cocaína llegó a un máximo histórico en 2023 con 3.708 toneladas de droga, según el Informe Mundial sobre Drogas 2025, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colombia se convirtió en el principal productor de coca en el mundo entero, con más de 253.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, lo que representa más del 67% a nivel global.
La expansión se registró sobre todo en el suroeste colombiano, donde operan algunos grupos armados ilegales que no se acogieron a los acuerdos de paz. En zonas como norte de Santander, Cauca, Nariño y Putumayo hay entre 5.000 y 20.000 hectáreas de coca cultivada. Además, en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Antioquia, Chocó y Caquetá cuentan con más de 30.000 hectáreas cultivadas. Eso es que tenemos grupos ilegales hoy en pie de lucha. Por eso es que crece el reclutamiento, la extorsión, el secuestro, el asesinato, el terrorismo. Que el Plan Colombia ha sido un total fracaso. Cuando comienza el Plan Colombia había 170.000 hectáreas de hoja de coca, hoy hay más de 250.000. Las incautaciones de cocaína también marcaron un récord global con 2.275 toneladas. En Colombia, las autoridades decomisaron más de 845 toneladas de droga procesada, además de millones de kilos de precursores químicos usados en su fabricación. Esto tiene varios efectos en temas de seguridad, en la percepción que se tiene a nivel internacional sobre Colombia. Ahora, ¿qué influye dentro de ese contexto frente a la producción de esas economías ilícitas en Colombia? Pues precisamente hay que entenderlo esto como un ciclo económico o como una ley de oferta y demanda. Mientras exista una oferta y mientras exista una demanda, el negocio de la droga va a ser importante. El informe también advierte un aumento del consumo global que pasó de 17 a 25 millones de personas en los últimos 10 años. Pues ante el preocupante informe de Naciones Unidas relacionado con cultivos de hoja de coca en Colombia, Naciones Unidas anunció que hay más de 1,5 millones de dólares para la sustitución de cultivos. Se trata de $1.660.000 de inversión para una ambiciosa estrategia de paz en Antioquia que busca reducir la dependencia de las economías ilícitas en esta región. Corantioquia, junto a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lanzaron el proyecto Sembremos Confianza. Un proyecto que va a impactar 7 municipios de 3 subregiones del departamento de Antioquia. Estas 3 subregiones son Bajo Cauca, Nordeste y Norte del departamento. Vamos entonces a impactar un poco más de 181.000 habitantes y vamos a trabajar de manera directa con 1.800 personas. Estos 7 municipios han sido reconocidos de manera nacional e internacional por la producción de coca y de cultivos ilícitos. Allí se genera y se ha cultivado históricamente el 54% de la coca del departamento de Antioquia. En los territorios a intervenir, el índice de pobreza alcanza hasta un 79%. Esto agrava el conflicto y la violencia. Este es un proyecto ya financiado que arranca en su primera fase, que es la reforestación, y que con la ADR tendremos las otras 2 fases, que son la reconversión laboral. Es decir, que la gente cambie de economías ilícitas a lícitas. Incluye 210 familias en principio, pero está proyectada más o menos a 410 familias. Una apuesta contundente que busca convertir zonas de conflicto en territorios de oportunidad. Tras el informe de la ONU en el que hizo público el récord histórico en producción mundial de cocaína, en el que Colombia salió muy mal librada, el presidente Gustavo Petro defendió su política antidrogas. Desde Ocaña, el presidente Gustavo Petro respondió al más reciente informe de Naciones Unidas sobre cultivos de hoja de coca en Colombia. Aseguró que el crecimiento de estos cultivos se ha ralentizado desde el 2020 y que la cifra de 253.000 hectáreas registradas en el 2023 no representa un repunte. Además, responsabilizó la alta demanda internacional de drogas de alimentar la violencia en Colombia. Y a este fenómeno que produce no los colombianos, sino unos consumidores de ese tipo de sustancias. Además, cuestionó duramente el enfoque del informe, especialmente la forma en la que se calcula el potencial de producción. Y es por un incremento de la productividad. En cierta forma es una trampilla contra nosotros, porque lo que nos están diciendo es que un año para el otro, del 2022 al 2023, se duplicó la productividad de la hoja de coca por hectárea. Petro señaló que esa variación metodológica actúa como una trampa contra el país y desacredita políticas como la fumigación aérea, las cuales según él ya no resultan efectivas, y además propuso la creación de un comité financiado por Colombia y Bolivia para producir información técnica más rigurosa y promover usos alternativos y benignos de la hoja de coca. Otro preocupante informe fue revelado por Naciones Unidas, más de 68.000 desplazados entre enero y mayo de este año, asimismo 91.000 confinados.
Colombia enfrenta un preocupante deterioro humanitario. Según un reciente informe realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, entre enero y mayo de 2025 más de 68.200 personas fueron desplazadas por eventos masivos y otras 25.700 de forma individual. Estos desplazamientos no son solo números, son familias enteras arrancadas de sus territorios, comunidades fracturadas y derechos fundamentales vulnerados. A esto se suma un incremento en confinamientos, restricciones a la movilidad, homicidios selectivos y reclutamiento forzado, especialmente en regiones como Nariño, Cauca, Chocó y norte de Santander. Los confinamientos también se dispararon, alcanzando a 91.100 personas, un 70% más que en 2024. Los hechos se concentran en zonas del Pacífico, el noroccidente y la frontera con Venezuela, especialmente en el Catatumbo y Chocó. Estos grupos, varios de ellos están presionando al gobierno para negociar. El gobierno del presidente ha sido cauteloso, ha suspendido conversaciones con algunos de ellos y la mejor forma de ellos presionar políticamente es lamentablemente atacar la población civil. A esto se suma la emergencia causada por la temporada de lluvias que dejó 397.000 personas damnificadas entre enero y mayo. Las regiones más impactadas son el Pacífico, la Amazonía y la Mojana. Los grupos armados no estatales han intensificado su accionar. Las acciones armadas aumentaron un 30%, el uso de artefactos explosivos creció un 71% y las víctimas de minas antipersonal subieron un 5%, concentrándose en departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar y norte de Santander. La presencia de múltiples actores armados ilegales, la disputa territorial por economías ilícitas y la débil respuesta institucional están generando una crisis sostenida y silenciosa que pone en riesgo la vida, la dignidad y la permanencia en el territorio de miles de personas. Por lo pronto, diversos sectores sociales piden una respuesta integral que priorice la protección del derecho internacional humanitario. Última hora. Mucha atención que a esta hora hay una noticia de última hora en Noticentro 1. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la resolución que autorizó la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud. La Corte dejó sin efectos la decisión de 2024 que facultaba al gobierno administrar dicha EPS, incluyendo sus cuentas. La ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés tuvo en cuenta los argumentos de la compañía Keralty, que señaló mediante tutela que no se cumplían los requisitos para adelantar la intervención forzosa. La Corte también dejó sin efectos la ampliación de dicha intervención por parte de la Superintendencia. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, inició en Valledupar el primero de 5 foros con los que socializará el proyecto de ley con el que se espera poder bajar las tarifas de energía en Colombia. En las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar de Valledupar, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, lideró el foro Reducción Tarifas de Energía, en el que socializó el anteproyecto de ley de este ministerio que pretende la transformación del sistema tarifario en Colombia. El principio fundamental de nuestro proyecto de ley es bajar tarifas, bajar los precios de la energía eléctrica, democratizar el mercado, intervenir el mercado. Si las propuestas de los distintos grupos van en contra de eso, pues obviamente no las podemos tener en cuenta y serán debatidas en el Congreso de la República. De acuerdo al ministro, esta iniciativa legislativa busca crear comunidades energéticas, interviniendo en el mercado de la energía eléctrica, regulando tarifas, pero además permitiéndole a los usuarios dejar de ser clientes y pasar a ser socios del mercado. En este gobierno hemos querido, y así ya desarrollamos la reglamentación, que los usuarios se conviertan en generadores, en lo que algunos llaman prosumidores, es decir, que generen, que produzcan la energía y además la puedan vender en el sistema. Eso lo convierte no en clientes, sino en socios del sistema. Además, el ministro atendió la socialización de un proyecto del gobierno del Cesar denominado Parque Solar Upar, que generará 250 megavatios para la ciudad de Valledupar y de ejecutarse sería la granja solar más grande e importante de todo el país. La gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se refirió a una expectativa que hay en la región por los proyectos estratégicos para esta zona del país. Desde el Valle del Cauca se mantiene el optimismo ante las modificaciones aprobadas a la ley del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, lo cual entrega a los gobiernos departamentales mayor autonomía en la gestión de los recursos económicos de este fondo para proyectos de inversión social. Es que en la nación, el país no se construye de Bogotá,
Se construye desde la región, se construye desde los territorios, desde luchando a las comunidades y pudiendo lograr de esas solicitudes, esas necesidades de las comunidades se puedan suplir. No las podemos suplir si no es con recursos. Y eso es lo que estamos buscando y eso fue lo que hicimos. Algunas de las iniciativas que podrán ser financiadas en el Valle del Cauca con estos recursos que estarían a disposición de la región se encuentra el fortalecimiento de la red de escuelas públicas y el mantenimiento de los centros de salud. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, zar del contrabando, radicó una petición para anular su juicio en Colombia. La defensa del zar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, pidió anular su juicio. Ante la petición de Pitufo, la Fiscalía no pudo adelantar la audiencia de acusación con la que se daría inicio al juicio, en el que el ente investigador lo señala como el principal contrabandista del país. Según la investigación, el hombre pagaba millonarias sumas a altos oficiales y uniformados para lograr que toneladas de mercancía ilegal salieran e ingresaran del país. Aunque un juez negó la petición de Pitufo, el Tribunal de Bogotá tendrá que pronunciarse de fondo sobre la solicitud de nulidad. Recientemente la justicia de Portugal dio vía libre a su extradición, sin embargo, un juez lo dejó libre con un habeas corpus. Mientras tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Aseguró que no hay indicios de que haya policías investigados o acusados por este caso. Sí señaló a un cabecilla que pertenecía al Bronx. El presidente Gustavo Petro desmintió públicamente las versiones que vinculan a la Policía Nacional con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. A través de un pronunciamiento, el mandatario respondió a una publicación en medios digitales que insinuaba la posible participación de uniformados y estructuras del Bronx en el ataque armado que sufrió el congresista. ¿Existe algún indicio sobre un jefe del Bronx que en mi alcaldía se denunció, pero aún es solo una hipótesis de investigación? En contraste, fue enfático en negar cualquier relación con miembros de la fuerza pública. No existe ningún indicio que algún integrante individual de la policía o de esta como institución sea responsable del atentado. Eso es una falsedad. El pronunciamiento se da en medio de un ambiente de alta tensión política tras el ataque que dejó heridas a 2 personas de seguridad del senador Uribe, quien ha sostenido una oposición crítica frente al gobierno. Las investigaciones continúan bajo el manejo de la Fiscalía, que ha capturado a varios sospechosos, pero no ha señalado participación institucional por parte de la Policía Nacional. Mientras Miguel Uribe sigue luchando por su vida en una UCI en la Fundación Santa Fe en la ciudad de Bogotá, la CUT y el sindicato Sinsergen Mindefensa radicaron ante el Consejo de Estado una demanda para que el senador pierda su investidura. Recientemente se radicó una demanda ante el Consejo de Estado que busca retirar la investidura de Miguel Uribe Turbay. La acción fue interpuesta por Carlos Alberto Sánchez Gras, quien representa al sindicato Sinsergen y a la CUT. Acusa al senador de haber vulnerado el régimen de inhabilidades al promover su candidatura presidencial durante actos públicos. En calidad de senador de la República y en ejercicio activo de su investidura, realizó actividades de carácter proselitista y precampaña política el día sábado 7 de junio de 2025. Por lo pronto, el Centro Democrático, partido al que pertenece Miguel Uribe, rechaza el hecho y lo califica como infame y oportunista. Resulta inaceptable que mientras lucha por su vida tras un intento de magnicidio, sectores radicales pretendan arrebatarle su investidura mediante una acción jurídicamente temeraria, moralmente reprochable y políticamente perversa. Cristóbal Castaño, presidente de otro sindicato del Ministerio de Defensa, aseguró que esta demanda no representa al gremio. Este sindicato quiere dejar en claro a la opinión pública, a toda la ciudadanía, a toda la nación, que nada tenemos que ver con este otro sindicato. Es una decisión personal de ese sindicato y de su presidente. Por lo pronto, la familia Uribe Turbay no se ha pronunciado respecto a la demanda. Una preocupante denuncia hizo la Fiscalía General de la Nación al asegurar que diferentes gasolineras del país tendrían vínculos con disidencias FARC. Los dueños de 3 gasolineras tenían sus empresas al servicio de las disidencias de las FARC en el sur del país. A través de empresas legales de expendios de combustible, surtían de gasolina y diésel a la organización Jaime Martínez para la producción de sustancias estupefacientes y el desarrollo de la minería ilegal.
La Fiscalía capturó a los dueños de las gasolineras y tomó acciones contra las empresas que se calculan tuvieron beneficios de 18.000 millones de pesos en Jamundí, Valle del Cauca, y 6.000 millones de pesos en Morales, Cauca. Se suspendieron las personerías jurídicas de estas estaciones de servicio, lo que impide que vuelvan a comprar más combustible a favor de la estructura criminal Jaime Martínez. La Fiscalía investiga la financiación de las disidencias. Esta estructura es la estructura que pertenece al Estado Mayor Central, cuyo cabecilla principal es alias Iván Mordisco. Esta estructura Jaime Martínez es la estructura que nos ha venido adelantando acciones criminales en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, principalmente las acciones terroristas que se cometieron hace pocos días, de las que todos fuimos testigos, en los municipios de Santander de Quilichao, de Jamundí, de Cali y otros municipios también del departamento del Cauca. Los detenidos fueron presentados ante un juez de garantías. Regiones. En medio de la tragedia ocurrida en Bello, Antioquia, hubo una luz de esperanza con el rescate de un bebé de 6 meses que se encontraba atrapado entre los escombros de la avalancha. Tercer día de la tragedia, tercer día de dolor en Bello, Antioquia. Ya son 16 personas fallecidas. Esta es la lista de 13 de las víctimas. Tenían entre 16 y 84 años. Según el reporte, las demás se encuentran en proceso de identificación. Pero sí, efectivamente necesitamos, para que el rescate sea más efectivo, para que se haga más pronto, de binomios de perros que ya han sido puestos a prueba en otras situaciones de esta índole. Entonces los necesitamos aquí. Esperamos que lleguen pronto para que se agilicen estas labores de rescate. Se tiene noticia por las fotografías más recientes de cómo el movimiento en masa pudo haber cubierto unas 21 viviendas. Y en medio de esa cifra que le duele a los antioqueños, hay una historia de esperanza, la de este bebé de 6 meses, quien sonríe. Yo estoy feliz, tío. Él no entiende de tragedias, pero su sonrisa es un grito silencioso. Está vivo y en medio del dolor es un símbolo de vida. Su padre falleció y sus 3 hermanas continúan desaparecidas. El paciente pediátrico llegó con múltiples traumas en tejidos blandos en la cara. Se le realizó una tomografía de cráneo, la cual resultó normal y en este momento está bajo observación neurológica. La otra noticia de esperanza va por cuenta de cerca de 58 animales que sobrevivieron y fueron atendidos. Marcos es un gato de 4 meses que fue rescatado bajo los escombros, tiene una fractura y será sometido a una cirugía. En la zona todavía hay quienes no pierden la esperanza de encontrar vida debajo de la tierra y los escombros. A los 8 desaparecidos. Hay alto riesgo de cierre en los servicios de salud en el departamento de Caldas. Así lo aseguró el gobernador de esta región del país, quien le exige al gobierno nacional el pago de deudas. La crisis de la salud sigue golpeando varios departamentos del país y Caldas hace un llamado a las diferentes EPS que tienen adeudamientos que impiden atenciones óptimas, humanas y de calidad. De no llegar a realizarse en próximos meses, habrán inminentes afectaciones como el cierre de servicios. Estamos altamente preocupados por el tema de la salud en el departamento de Caldas. Nosotros no somos ajenos a la crisis nacional de salud. Ese desabastecimiento de medicamentos, notorio, grande, ha llevado a que se congestionen las salas de urgencias. Si a un paciente no le damos un medicamento que vale 20 o 30 mil pesos al mes y que él no puede cumplir, un paciente hipertenso, por ejemplo, se nos descompensa, llega a urgencias con una crisis hipertensiva, con una angina de pecho, con un infarto del miocardio, con un accidente cerebrovascular. Y esos son unos costos ingentes, infinitamente grandes para el sistema de salud. En Caldas hay 14 hospitales departamentales, 4 de segundo o más nivel, como Santa Sofía, San Félix de la Dorada, San Vicente de Paúl en Aranzazu, Felipe Suárez en Salamina y San Juan de Dios en Río Sucio, y otros 10 de primer nivel, todos en aprietos económicos por falta de pagos de la nueva EPS. La mora con varios de los hospitales se discrimina así. Santa Sofía con 24.000 millones de pesos, San Félix de la Dorada con 16.900 millones de pesos, Río Sucio con 8.985 millones de pesos, Salamina con 5.528 millones de pesos, Neira con 1.370 millones de pesos y Aranzazu con 1.600 millones de pesos. Todas estas cifras responden a endeudamientos. Un tema grande que nos ocupa es el poco pago, la falta de pago por las EPS. Y específicamente por la nueva EPS nacional,
que tiene parte de su presupuesto es del gobierno nacional. El gobernador insistió que es imperativo que estas entidades giren recursos a los centros médicos, pues de lo contrario tomarán medidas drásticas. Para Noticentro 1, desde el departamento de Caldas, Daniela Chaura. El presidente Gustavo Petro habló sobre la tragedia que hoy enluta al país y que ocurrió en Bello, Antioquia. Dijo que las causas de esta tragedia se deben a la falta de políticas de reubicación de municipios. El deslizamiento de tierra que se presentó en la madrugada del 24 de junio tras intensas lluvias y el desbordamiento de una quebrada en Bello arrasó con decenas de viviendas y provocó la muerte de al menos 11 personas y dejó 15 desaparecidos. En medio de la emergencia, el presidente Gustavo Petro señaló que esta situación deja en evidencia la ausencia de una política efectiva que permita identificar y reubicar con anticipación a las comunidades asentadas en zonas de alto riesgo. La tragedia de Bello muestra la ausencia de una política que permita a través del mapa de riesgos que cada municipio debe realizar lograr reubicaciones de población en alto riesgo a zonas sin riesgo o bajo riesgo. Según la ley colombiana, cada municipio está en obligación de elaborar un mapa de riesgos actualizado, herramienta clave para prevenir tragedias. Sin embargo, en este caso, las viviendas no hacían parte de una zona priorizada dentro de los sistemas locales de alerta, lo que impidió una intervención oportuna antes del deslizamiento. Aunque las autoridades locales y organismos de socorro activaron un puesto de mando unificado y han desplegado equipos de rescate y maquinaria pesada, el daño ya está hecho. Económicas. Desde Cartagena, donde por estos días se lleva a cabo el Congreso Andesco 2025, nos conectamos con nuestro editor económico, Freddy Gómez. Muy buenas noches. En el segundo día del Congreso de Andesco, la Bolsa Mercantil de Colombia hizo una advertencia sobre el gas natural, ya que hay faltantes entre el 10 y el 20% para el próximo año. Pues este es un llamado para que el gobierno tome las acciones correspondientes y garantice la seguridad energética del país. Por lo tanto, Ecopetrol anunció inversiones precisamente para impulsar el proyecto de la planta de regasificación del Pacífico, lo cual garantiza el manejo de las importaciones de gas natural en el territorio nacional. Lo que es 2025 se garantiza la demanda de gas natural, pero los riesgos están sobre el 2026. El informe presentado este jueves por la Bolsa Mercantil de Colombia como gestor del mercado sostiene que la cantidad total de gas natural disponible para la venta en firme en el país será menor para el 2026. De esta manera se tendrá un déficit de por lo menos el 20% al presentarse una disminución de 91 gigas de gas natural. Esta cifra podría corregirse por lo menos al 10%, incluyendo las cantidades de gas importado que podrían ser declaradas como disponibles. Hay un faltante del 20% de la demanda en firme. En contratos en firme. De eso nosotros estamos visualizando que hay elementos que podrían reducir ese déficit al 10% por una resolución de la CRE que facilita el uso de moléculas que están ininterrumpible, pasarlo a firme y por importaciones. Se espera una decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para flexibilizar la comercialización de gas importado. Sin embargo, sigue siendo una cifra alta que tendrá que llevar al gobierno a tomar acciones. Ponerla a disposición del público y el público, en particular los que toman decisiones en el mercado, pues tienen información correcta, organizada y confiable. Precisamente el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que se impulsarán las inversiones necesarias para este proyecto de la planta de regasificación del Pacífico, que es uno de los temas de infraestructura que va en línea con todas las necesidades en materia de gas natural. Durante el Congreso de Andesco, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que la compañía tiene una gran apuesta para aumentar las reservas de gas del país a través del proyecto de regasificación del suroccidente del país. Se trabajará sobre las licencias ambientales y demás normativas del proyecto. Lo crítico son las licencias ambientales y la disponibilidad en el mercado de una estación flotante de regasificación de gas, que es la que más hace que haya un cuello de botella. Ese proceso lo vamos a adelantar la semana entrante. El directivo dijo que desde la empresa se mejoró la disponibilidad de gas para la operación interna. Hoy estamos comprando en el mercado 60 o 70 gigabtu día de gas para balancear esos compromisos, esas demandas propias. En las demandas propias, en los consumos propios, ahí están los números, 15% de reducción, son cerca de 30 gigabatu día de gas que hemos dejado de consumir, ahorrando nuestros consumos. Esto es la capacidad de Gibraltar de producción de gas. Sobre la Junta Directiva celebró la decisión de Mónica de Grave de permanecer en el colegiado.
ratificando su permanencia dentro de la Junta Directiva como una persona supremamente valiosa, capaz, de la que reconocemos todo su esfuerzo y capacidad para seguir acompañando a la Junta Directiva de Ecopetrol. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos también se entregó un balance positivo en el sentido de que sí hay gas natural para lo que es 2025. Habrán nuevas moléculas de gas que entrarán al mercado en el segundo semestre de este año, lo cual garantiza el abastecimiento para lo que tiene que ver este año. Para el 2026 se continuará trabajando en diferentes proyectos que garanticen precisamente esa seguridad energética el próximo año. En lo referente a la disponibilidad de gas para 2025, la Agencia Nacional de Hidrocarburos sostuvo que ya está garantizada. Como mínimo, aspiramos que en este segundo semestre del 2025 unos 47 a 50 millones de pies cúbicos ya puedan ser ofertados como gas en firme, sobre todo para atender demanda esencial. Entrarán cerca de 47 millones de pies cúbicos de gas en firme y se trabaja para cubrir el faltante de 2026. Las acciones tienen que continuar porque el déficit para el 2026 tenemos que ser con otras medidas que estamos tomando también para, insisto, para disminuir, mientras ya está lista, como lo escuchamos por parte del presidente de Ecopetrol, de la infraestructura de importación por el Pacífico. Varios sectores coinciden en que las acciones del gobierno deben ser inmediatas para evitar alzas en lo que tiene que ver en las tarifas de gas natural en el país. Me despido desde Cartagena, Freddy Gómez, Noticentro 1. La encuesta de opinión industrial de la ANDI mostró un crecimiento muy preocupante entre los empresarios por la inseguridad del país. Del 23 al 32% creció el número de empresarios que reportaron estar afectados por la inseguridad en el país. Así lo revela la encuesta de opinión empresarial de la ANDI, al señalar que los principales aspectos de la inseguridad que están afectando el desempeño de las empresas son la afectación por bloqueos en las vías, que reporta un 76,6% de las empresas. Las compañías también informan impactos como la dificultad para acceder a algunas zonas, impedimentos para transportar bienes, atracos y vandalismo. En la encuesta también se reporta un leve crecimiento de la producción industrial del 0,5%. Las empresas de servicios públicos anuncian inversión en tecnología para mejorar la atención de los usuarios. Las empresas de servicios públicos impulsan sus inversiones en materia tecnológica para mejorar dos frentes de trabajo: su gestión interna y sobre todo la atención a los usuarios. Sin embargo, hay un largo camino, en especial para las pequeñas compañías. Hay un gap muy grande que hay que llenar rápidamente, porque van a empezar a verse cada vez más impactadas esas medianas y pequeñas empresas por esa falta de modernidad tecnológica, sobre todo. La tecnología será clave para mejorar la calidad en materia de servicios públicos. En Noticentro 1 es la hora de los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.042 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.080 pesos y la venden en 4.130 pesos. Un euro cuesta 4.755 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 5 centavos. El precio interno se cotizó a 2.445.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65 con 43 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 94 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,34% a 1.678 puntos. La artista visual, ceramista y reconocida cantante de Aterciopelados, Andrea Echeverry, presenta su más reciente exposición Nicho Candela, en colaboración con la Galería Arte Salón Comunal. En esta muestra revela una de las dimensiones más íntimas y profundas de su obra: la cerámica como medio de reflexión, memoria y resistencia. Toda la estética de Genes Rebeldes le hemos metido cerámica, entonces hay videos que son todos de cerámica, como el de la canción Perú, como el de la canción Mor, y el de Eterno, que está en proceso, porque allí hay un altar a Cerati. Las obras que integran esta exposición, inspiradas en distintos momentos de la carrera, incluyen una serie creada como parte del proceso creativo de su más reciente proyecto musical junto a Aterciopelados, Genes Rebeldes. Está lleno de QRs para que vayan buscando las canciones, los videos y mirando las piezas. La exposición Nicho Candela de Andrea Echeverry estará hasta el 11 de agosto en homenaje al cantante Gustavo Cerati.
La sección de conocimiento. La Sala de Constantino, una de las obras más destacadas del pintor renacentista Rafael, intervenida para el Palacio Pontificio del Vaticano, reabre sus puertas tras una restauración que duró una década y que, entre otras cosas, exhibe 2 obras inéditas que fueron pintadas por el artista meses antes de su muerte a los 37 años en 1520, impidiendo que viera su obra completamente terminada. Los frescos y las técnicas innovadoras de Rafael podrán volver a ser vistas por millones de turistas que encuentran en este sitio uno de los lugares perfectos para entender el arte del Renacimiento y cómo su influencia marcó el futuro de lo que serían la pintura y las artes plásticas modernas. El valor de la restauración se estima en 3,5 millones de euros, algo más de 13.000 millones de pesos colombianos. Anna Wintour, una de las figuras de mayor peso en el mundo de la moda y artífice de la etapa de mayor éxito de la revista Vogue, dejará su cargo como editora en jefe de la publicación tras 37 años de trabajo en uno de los medios de comunicación más consultados por expertos del diseño en todo el mundo. A pesar de que no estará al frente de las ediciones mensuales y especiales, sí permanecerá como asesora editorial de la revista y de la empresa Condé Nast, que además tiene otras importantes publicaciones. She's on her way. Tell everyone. Su influencia en el mundo del entretenimiento ha sido tal que su historia inspiró una de las películas más famosas de la cultura pop, El Diablo Viste a la Moda, que, aunque nunca confirmó estar basada en la vida de Wintour, el libro del que salió el guión fue escrito por su antiguo asistente, quien afirmó que todo lo vivido estuvo inspirado en su paso por la publicación. A Wintour se le atribuye el haber descubierto a reconocidas figuras de la moda como John Galliano, Tom Ford, Marc Jacobs, entre otros.